Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video acá en Codificando Bits. En los videos anteriores hemos venido hablando de una nueva arquitectura que apareció hace más o menos 3 años, una nueva arquitectura de inteligencia artificial que se llama la red Transformer, que es muy poderosa y que ha permitido hacer como una revolución gigantesca en el Natural Language Processing. En los dos últimos videos hemos hablado de una categoría especializada de esa arquitectura que se llama BERT, que es capaz de interpretar y de realizar muchas tareas específicas del procesamiento natural del lenguaje. En particular en este video de qué vamos a hablar, entonces vamos a tomar esta red BERT que yo les mencionaba hace un momento y vamos a ver cómo funciona o qué tan bien lo hace para una tarea del Natural Language Processing que es pregunta-respuesta, es decir, le vamos a presentar un texto de referencia y de ese texto vamos a sacar algunas preguntas, vamos a escribir algunas preguntas y vamos a verificar si BERT es capaz de responder a esas preguntas. Entonces, ¿cuál es la idea? La idea es que ese modelo que vamos a usar ya está preentrenado para entender el lenguaje español, ese modelo BERT, y además de eso lo han afinado, es decir, le han agregado una red neuronal y han reentrenado el modelo, pero con un set de datos específico que tiene precisamente preguntas y respuestas. Entonces ya el modelo específicamente está entrenado para poder ejecutar esta tarea. Entonces esa es la idea. ¿Qué es lo que vamos a usar? Vamos a usar nuevamente Hugging Face, que es una librería que tiene muchos modelos ya preentrenados para este tipo de aplicaciones del Natural Language Processing, y todos esos modelos usan precisamente la red Transformer. Entonces vamos a usar este modelo que está en español, entiende el lenguaje español y además de eso ha sido afinado para la tarea de preguntas y respuestas. Entonces la idea básica es la siguiente: vamos a introducir al modelo ya preentrenado un contexto, por ejemplo mi nombre es Miguel, y le vamos a hacer una pregunta. Entonces, por ejemplo, ¿cómo me llamo? Claro, todo esto lo vamos a hacer allá en Python y la idea es que el modelo entonces va a encontrar esa pregunta. ¿Cómo es que funciona el modelo? ¿Cómo es que ha sido entrenado? Entonces el modelo simplemente ha sido entrenado para que a la salida aprenda a entregarme la posición de la palabra de inicio y la posición de la palabra de finalización que corresponden a la respuesta a la pregunta que yo le estoy haciendo. Entonces, por ejemplo, si la frase de entrada o el contexto es el avión despegó a las 7 de la mañana y la pregunta es ¿a qué hora despegó el avión? La respuesta sería 7 de la mañana. Entonces el modelo ha aprendido a identificar dentro del contexto dónde comienza y dónde termina la respuesta. Entonces esa es como la idea. Al final, claro, vamos a hacer una prueba y vamos a tomar un texto de Wikipedia. Por ejemplo, yo acá tengo el texto de esta película, de Terminator, y lo que vamos a hacer es tomar un párrafo, no solo una pequeña frase, sino un párrafo, algo mucho más elaborado. Y de ese párrafo que tomemos vamos a hacer varias preguntas y vamos a ver si BERT es capaz de responderlas. Entonces esa es la idea. Primera cosa que tenemos que hacer es instalar esa librería que les acabo de mostrar. Acá, Transformers. Entonces vamos a instalar esa librería y después de eso, de esa librería vamos a importar varios elementos. Entonces de esa librería Transformers vamos a importar Auto Tokenizer, vamos a importar Auto Model for Question Answering y vamos a importar Pipeline. Bien, ¿qué va a hacer este Auto Tokenizer? Entonces lo que va a hacer es convertir ese texto. Fíjense que el modelo tiene básicamente dos entradas, pero se las presentamos realmente como una sola frase, que son el contexto y la pregunta. Entonces el tokenizer lo que hace es tomar cada palabra, primero tomar el texto completo, separarlo por palabras, convertir eso a una representación numérica y agregar unos tokens especiales, que son el de inicio del texto y el separador que me permite diferenciar el contexto de la pregunta. Entonces eso es lo que hace el tokenizer. Con esta librería vamos a cargar el modelo completo y con esta vamos a ejecutar o hacer la inferencia con el modelo, es decir, vamos a introducir un contexto, una pregunta,
al modelo y vamos a pedirle al modelo que nos haga la predicción o que nos encuentre la respuesta a esa pregunta. Eso lo vamos a hacer con pipeline. Bien, entonces, ¿cuál va a ser nuestro modelo? El modelo que vamos a utilizar acá. Entonces va a ser este que aparece en este texto. Vamos a copiar y pegar ese texto. Y entonces vamos a cargar el tokenizer. Entonces vamos a usar el auto tokenizer, pero lo vamos a cargar de un archivo que contiene un modelo ya preentrenado. Entonces ese modelo es the model, que es la línea que escribimos anteriormente, y aquí vamos a poner do lowercase false para que el modelo sea capaz de codificar adecuadamente palabras tanto con mayúsculas como con minúsculas. Listo, vamos a usar aquí el modelo, entonces auto model for question answering. Entonces ya viene el modelo. Esta función nos permite fácilmente leer el modelo preentrenado para esta tarea que es responder preguntas. Bien, entonces cargamos el modelo. Lo que la librería Transformers va a hacer es simplemente ir a internet y buscar entonces los archivos correspondientes a este tokenizer y a este modelo. Bien, entonces ya lo tenemos. Ya tenemos el modelo y lo que vamos a hacer entonces es imprimir el contenido de ese modelo. Bien, entonces nuestro modelo tiene muchísimas capas. Si vamos a la etapa inicial acá en BERT, entonces lo primero que tiene son los embeddings, esta parte. Y entonces acá nos dice que ese embedding básicamente es después de que yo hago la tokenización, es decir, que represento la secuencia de entrada como cantidades numéricas, luego eso se codifica usando lo que se llama un embedding. Si no entienden bien eso, los invito a ver el video básico de BERT o el video básico de los Transformers. Por acá les dejo el enlace donde les explico en qué consiste el embedding, pero básicamente es una codificación de esas representaciones numéricas iniciales. Entonces eso se codifica en un vocabulario que tiene más o menos 31.000 diferentes símbolos o diferentes palabras del español. Esto es en español, y cada una de esas palabras es codificada en un vector que tiene 768 elementos. Entonces esa es la entrada a BERT y ya tiene una gran cantidad de codificadores que luego, después de toda esa fase de codificación, se llevan a una red neuronal que va a tener como entrada un vector de 768 elementos y que va a tener dos elementos de salida, que son, volviendo acá al comienzo, entonces esta es la red neuronal, la entrada va a ser un vector de 768 elementos y la salida va a generar dos elementos, la posición de inicio y la posición de finalización de la respuesta que encontró BERT para esa pregunta dentro del texto de referencia que le estamos dando. Entonces ese es el modelo que ya está preentrenado. Miremos rápidamente cómo funciona la tokenización. Entonces la tokenización es lo siguiente. Vamos a escribir un contexto. Vamos a ponerle yo soy Miguel y vamos a escribir una pregunta muy sencilla. ¿Cómo me llamo? Y vamos a ver qué también lo hace. Entonces la idea es, primero se va a codificar tanto la pregunta como el contexto, y eso nos va a devolver un valor numérico para cada uno de esos elementos del contexto y de la pregunta. Entonces los input IDs son precisamente las representaciones numéricas de cada uno de los elementos de este texto. Acá una cosa importante es que vamos a usar Encode Plus para no solo representar numéricamente cada elemento de la pregunta y del contexto, sino para agregar esos dos tokens que yo les mencionaba, el de inicio y el de separación de las frases para diferenciar lo que es la pregunta del contexto. Entonces ahí tenemos los input IDs, los tokens. Entonces le vamos a decir convert IDs
to tokens. Entonces aquí básicamente los tokens son las palabras individuales. Bien. Y vamos a decirle entonces que nos imprima en pantalla. Que nos imprima en pantalla tanto los tokens, es decir, las palabras separadas, como el resultado de codificar cada una de esas palabras. Entonces serían los tokens y que nos imprima las palabras. .format tokens IDs. Listo. Y digamos que nos imprima acá en blanco. Bien. Aquí tokens input IDs for acá. Supongo que esto es. A ver. Print input IDs. Ok, aquí tenemos que convertir el input IDs, es como una lista dentro de una lista, entonces tenemos que pasarlo a lista. Entonces digámosle to list. Listo, acá creo que ya lo tenemos como una lista. Y entonces aquí vamos a decirle input IDs 0. Listo. Token y ID. Input IDs. Y aquí tenemos que decirle que tome esta parte de la lista. Listo. Bien, entonces, ¿qué tenemos? Borremos acá esto, los input IDs. Entonces lo que tenemos es lo siguiente. Tengo un contexto, tengo una pregunta. Introduzco al tokenizer primero la pregunta. Después introduzco el contexto. Y el tokenizer, y específicamente la función encode plus, me va a codificar, va a obtener primero los tokens, es decir, va a separar los elementos de cada frase, va a agregar los tokens especiales y luego todo eso lo va a convertir en una representación numérica. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la pregunta, ¿cómo me llamo? Y antes de la pregunta introduce el token especial, CLS. Después de la pregunta introduce el separador y después de ese separador introduce el contexto. Yo soy Miguel. Y después de eso introduce un último separador. Bien, entonces este es el formato, digamos, como se le van a presentar inicialmente los datos a BERT. Y luego eso se convierte realmente en una representación numérica, porque todas las redes neuronales lo que entienden son cantidades numéricas. Lo que procesan son cantidades numéricas. Entonces esto lo que me dice es que el token de inicio de la frase o del texto se codifica con el número 4, este signo de interrogación con el 1067, como con el 2078, etcétera, etcétera, el separador con el 5 y así sucesivamente. Bien, entonces estos son los números, esta es la secuencia que se va a introducir a BERT. Y luego BERT entonces esta secuencia la representa como un embedding y comienza a pasarla por los codificadores hasta que al final, a la salida de la capa neuronal, me va a entregar dos posiciones que son las que corresponden a la respuesta. Entonces esa es la forma o la idea de la tokenización. Bien, ¿cuál sería el siguiente paso? Entonces introducir el modelo, este dato tokenizado y representado numéricamente al modelo. Pero entonces lo que vamos a hacer es usar precisamente esta parte de la librería para tener un código más compacto. Entonces vamos a usar pipeline para introducir absolutamente todo al modelo. Y miremos entonces eso cómo sería. Entonces aquí la idea es, vamos a poner un ejemplo de inferencia. Es decir, de cómo se hace la pregunta y la respuesta. Entonces, lo que les decía, vamos a crear un pipeline. Y entonces el pipeline, ¿qué tipo de pipeline va a hacer? Es decir, tenemos que indicarle al modelo qué tarea queremos que ejecute. Entonces queremos que ejecute esta tarea, responder preguntas. ¿Qué modelo vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar el modelo que acabamos de cargar acá, que también precisamente se llama model.
Entonces vamos a usar el modelo y tengo que especificar qué tokenizer voy a usar, que precisamente también lo llamé aquí tokenizer. Bien, entonces ahí creo, digamos que es encapsulado, que va a hacer absolutamente toda la tarea de inferencia. Y luego entonces, como calculo la salida, entonces le digo, llamo ese encapsulado, ese pipeline lo llamo, y le digo entonces, le indico cuál es la pregunta. Y la pregunta es la que yo escribí acá, cómo me llamo y cuál es el contexto. Yo soy Miguel, entonces acá le digo, esta es la pregunta y el contexto es lo que llamamos la variable contexto. Listo. Y vamos a decirle que nos imprima la salida. Entonces él va a hacer esa inferencia y entonces acá nos está diciendo, nos da un puntaje que nos indica como la probabilidad, digamos la probabilidad, lo que considera el modelo que es la probabilidad con que está respondiendo la pregunta y qué tan alta es esa probabilidad. Es decir, que si este valor es relativamente cercano a 1, tenemos una casi que total certeza de que el modelo lo está haciendo bastante bien. Acá es de 0,63, pero es una probabilidad pues mayor al 0,5, que sería algo totalmente aleatorio. Acá me indica en qué posiciones de la frase del texto total de entrada ya codificado, en qué posiciones está la respuesta, dónde arranca y dónde termina. Y acá la respuesta, o sea, realmente lo que nos interesa es esto. Entonces fíjense que yo le pregunté, yo le dije, mi nombre es Miguel, le pregunté cómo me llamo y aquí entonces encontramos que la respuesta es precisamente Miguel. Entonces es un ejemplo sencillo, pero básicamente así es como funciona. Entonces lo que yo les decía, ahora lo que queremos es hacerlo, pero con un texto mucho más extenso. ¿Sí? Por ejemplo, coger un párrafo de acá y empezar a hacer muchas preguntas. Entonces vamos a hacer todo esto en una función. Vamos a cargar acá la función wrap. La idea de esta función wrap es que, como vamos a tener un texto extenso, cuando lo imprimamos en pantalla, que alcancemos a ver todo el texto dentro del espacio propio pues, de la pantalla. Entonces, para eso se usa wrap. Vamos a llamar esta función pregunta-respuesta. ¿Y qué le vamos a introducir? Entonces vamos a introducirle el modelo, vamos a introducirle el contexto y vamos a introducirle el pipeline. ¿Listo? Entonces vamos a decirle que primero nos imprima el contexto, o sea, el texto de referencia que necesitamos. Entonces vamos a decirle acá print contexto. Luego le vamos a decir, imprimamos acá unas líneas. Y luego entonces sí vamos a imprimir el texto de ese contexto, el texto de referencia. Listo, entonces aquí ya hemos impreso el contexto y ahora vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a hacer un loop para que podamos preguntarle varias cosas. Entonces simplemente en este loop lo que vamos a hacer es que si la pregunta está vacía, si no hacemos una pregunta, pues el loop se cierra y termina la ejecución de esta función. Pero si estamos haciendo preguntas, que nos permita cada vez hacer más y más preguntas. Entonces que se quede ahí en ese lazo cerrado. Entonces vamos a decirle que mientras esta variable continuar sea verdadera, se quede en ese loop. Y entonces vamos a decirle primero que nos imprima este texto pregunta, que nos imprima, vamos a decirle que nos ponga esto acá también, para que quede bien distribuido. Y entonces nuestra pregunta va a ser, desde el teclado vamos a introducir la pregunta. Entonces va a ser, vamos a tomar la entrada del teclado, input, y lo vamos a convertir en un string. Listo, y esa va a ser la pregunta. Listo. Y vamos a cambiar continuar. Entonces, listo. Entonces aquí con esto, ¿qué vamos a hacer? Si la pregunta está vacía, si no hacemos ninguna pregunta, entonces esto se va a volver falso y el while, el loop se va a detener. Listo, esa es la idea. Entonces, si continuar sigue siendo verdadero, entonces vamos a calcular la salida. ¿Cómo vamos a calcular la salida? Exactamente de esta manera. Entonces la vamos a llevar al pipeline
Le vamos a decir entonces que nos imprima la respuesta. Y esa respuesta, ¿cuál va a ser? Pues esa respuesta va a ser tomar esta salida, que es algo similar a esto, y tomar únicamente la variable answer, y ya con eso tendremos entonces la salida. Entonces, digámosle acá salida, answer. Bien, y ya tenemos entonces nuestra función. Hagamos una prueba sencilla. Pongamos exactamente lo mismo que teníamos acá, la misma pregunta y la misma respuesta, la misma pregunta y el mismo contexto. Entonces, digámosle acá pregunta, respuesta, y entonces introducimos el modelo, el contexto que teníamos antes. Listo. Entonces voy a preguntarle acá cómo me llamo. Y la respuesta es Miguel, ¿sí? Si dejo la pregunta vacía y le doy Enter, inmediatamente sale del loop. ¿Listo? Entonces ya tenemos acá la base para poner a prueba entonces este modelo, a ver qué tan bien realmente logra hacerlo. Entonces ahora sí, vamos acá al texto de Wikipedia y tomemos cualquier parte, por ejemplo esto. ¿Sí? Tomemos este párrafo que ya es algo muchísimo más elaborado, tiene muchísima más información. Entonces este va a ser ahora nuestro nuevo contexto, todo ese texto, y vamos a llamar entonces nuevamente esta función. Vamos a poner pregunta-respuesta, el modelo, el contexto y el pipeline. ¿Listo? Aquí creo que hay un error. Es que creo que acá se confunde con los... Voy a ponerle comillas sencillas para que quede todo dentro de el mismo texto. Sí. Listo. Entonces empecemos haciéndole preguntas sencillas. Entonces miremos el texto. El texto habla de la película Terminator 2 y entonces dice lo siguiente. La película empieza con una escena de la guerra contra las máquinas tras el día del juicio final, en el año 2029, donde Sarah Connor, Linda Hamilton, narra los sucesos relatados en la película anterior y de cómo Skynet, al fracasar su plan, ha decidido enfrentar a John, siendo este todavía un niño. A continuación hay un salto a la actualidad de 1995. Un Terminator T-800 Schwarzenegger llega desnudo a través de un portal en el tiempo y entra a una cafetería en las afueras de Los Ángeles para robar la ropa, el arma y la moto a un motociclista. En otra parte de la ciudad, otro individuo desnudo, Robert Patrick, se materializa y asesina a un policía para robar su uniforme y su autopatrulla. Ambos comienzan a buscar a John Connor, Edward Furlong, ahora con 10 años, que vive en Los Ángeles con sus padres adoptivos. John es muy rebelde y constantemente desobedece a sus tutores, luego que su madre Sarah fuera arrestada después de intentar hacer explotar una fábrica de computadoras, siendo internada en el hospital psiquiátrico de Pescadero, donde es atendida por el Dr. Silverman, Earl Bowen. Fíjense que este texto tiene un montón de cosas y de ahí podemos sacar un montón de preguntas. Entonces, empecemos con lo siguiente. Acá, por ejemplo, nos hablan de una guerra contra las máquinas. Entonces, miremos a ver si esta inteligencia artificial es capaz de extraer la respuesta a esta pregunta que le vamos a hacer. Entonces, ¿contra quiénes se enfrentan los humanos? Fíjense la forma como estoy escribiendo la pregunta. No resulta muy claro porque acá la palabra humanos realmente ustedes no la encuentran en ningún momento. La palabra enfrentan tampoco. Entonces, acá cuando yo le hago la pregunta a Bert, él debería saber interpretar qué es lo que estoy intentando decir con esta pregunta. Y después de eso, intentar buscar la respuesta dentro de este texto. Entonces miremos a ver qué también lo hace. ¿Contra quiénes se enfrentan los humanos? Máquinas. Y es evidente, acá dice, la película comienza con una escena de la guerra contra las máquinas. Entonces fíjense que cuando yo le dije a Bert contra quiénes se enfrentan los humanos, su capacidad de comprender el lenguaje humano, y en este caso en español, lo lleva a intuir que estamos hablando de una guerra
que enfrenta dos partes, ¿sí? Y que una de esas partes es las máquinas. Entonces fíjense que es impresionante la forma como esto funciona. Hagámosle otra pregunta. Entonces, volviendo a esto de la guerra contra las máquinas, acá hablan del año 2029. Miremos a ver si BERT, esos seres que están allá dentro de BERT, son capaces de encontrar la respuesta. Entonces, ¿cuándo fue la guerra contra las máquinas? Fíjense que las preguntas no las estoy poniendo de forma literal, es decir, las palabras que aparecen dentro de la pregunta no se encuentran de manera literal acá en el texto, ¿sí? Y a pesar de eso, miremos, BERT está encontrando la respuesta correcta en el año 2029. Entonces, realmente es impresionante. Fíjense que acá entonces dice, por acá habla sobre Los Ángeles, la ciudad de Los Ángeles. Fíjense que yo ni siquiera lo encuentro. Los Ángeles, acá. ¿Sí? Están hablando del Terminator y llega entonces a través de un portal en el tiempo y entra a una cafetería en las afueras de Los Ángeles. Vamos a hacerle una pregunta entonces relacionada con eso. ¿En qué ciudad se desarrolla la historia? Fíjense nuevamente que la pregunta yo la escribo no con una estructura especial, es una pregunta que yo incluso le haría a un ser humano: ¿en qué ciudad se desarrolla la historia? Y estoy intentando ver si BERT es capaz de comprender ese texto y encontrar la respuesta dentro del texto. En Los Ángeles. ¿Sí? Entonces fíjense lo impresionante que es este modelo. Le voy a preguntar otra cosa, voy a cambiar, digamos, esta pregunta. Acá yo le decía cuándo fue la guerra contra las máquinas, me indicó que fue en el año 2029. Acá le voy a preguntar entonces, por ejemplo, ¿qué ocurrió en el 2029? Me tendría que indicar algo relacionado con la guerra contra las máquinas, y fue el día del juicio final. Fíjense que fue el día del juicio final, que fue en el año 2029. Bien. A ver, ¿qué otra cosa le podemos preguntar? Lo del Terminator T-800. Acá dice que llega desnudo a través de un portal en el tiempo, entra a la cafetería y roba estas cosas. Bien, entonces hagámosle una pregunta, pero no tan evidente. Entonces, por ejemplo, ¿qué cosas robó el Terminator T-800? Robó ropa, el arma y la moto. Bien, lo está haciendo bastante bien. Hasta ahora no ha fallado absolutamente en ninguna. ¿Qué edad tiene John Connor? Tiene 10 años, si ustedes recuerdan allá el texto. Tiene 10. Sí, no respondió 10 años, pero respondió correctamente. ¿Quién es la mamá de John Connor? Miremos cómo está escrito esto dentro del texto. Dice, ¿dónde habla de Sarah Connor? Acá. Sarah Connor, acá. Fíjense que si lo responde correctamente, creo que en ningún lado. Sí, acá hablan de que su madre Sarah fue arrestada. ¿Sí? Pero para poder saber, Sarah es la mamá de quién, ¿a quién se refiere eso? El modelo tiene que tener, digamos, una capacidad de analizar la totalidad del texto para intuir cuál es la posible respuesta. Entonces acá mencionan que Sarah es la madre de John, pero digamos que eso ya es una capacidad muy elaborada de analizar la frase que tenemos nosotros los seres humanos. Vamos a ver si lo logra hacer esta inteligencia artificial. Entonces yo acá le estoy preguntando no quién es la madre de John Connor, sino quién es la mamá de John Connor. Entonces miremos. Es Sarah, ¿sí? Entonces lo responde correctamente. Pero fíjense que aquí no nos dice Sarah qué. A ver, si yo le escribo acá de manera muy coloquial, Sarah qué, yo esperaría que me dijera Sarah Connor. Sarah Connor. Bueno, aquí agrego este elemento Linda Hamilton, pero entiende, digamos, el significado de esta pregunta. Cuando yo le digo Sarah qué, esta inteligencia artificial entiende que le estoy preguntando el nombre completo de Sarah. Entonces, como hemos visto, muy muy impresionante. ¿Con quién vive John Connor?
A ver, ¿con quién vive John Connor? Pues no me queda claro con quién vive. Escribamos a ver qué nos responde y luego lo buscamos en el texto. ¿Con quién vive John Connor? Con la mamá, creo, ¿no? No recuerdo bien la película. Ah, con sus padres adoptivos. ¿Eso dónde está? Ah, sí. Vive en Los Ángeles con sus padres adoptivos. Correcto. Entonces fíjense que es impresionante la forma como funciona. Y miremos por último acá, por ejemplo, hablan de Sarah Connor y dicen que fue arrestada porque hizo todo esto. Porque intentó hacer explotar una fábrica de computadoras siendo internada en el hospital de Pescadero. Entonces preguntémosle acá, ¿por qué fue arrestada Sarah Connor? Por intentar hacer explotar una fábrica de computadores. Entonces fíjense, con este ejemplo vimos ya otra manera de usar la red BERT, que es en este caso para la tarea específica de pregunta-respuesta, pero lo impresionante de esto es la capacidad que tiene este modelo de comprender el texto, el lenguaje humano. Realmente la estructura es la misma. En el tutorial anterior vimos un ejemplo de análisis de sentimientos, pero en inglés. En este caso lo hace en español, pero en el fondo el modelo es exactamente el mismo. Es decir, el modelo no ha cambiado para nada. Este BERT es exactamente el mismo. La única diferencia es que ha sido entrenado con sets de datos diferentes. El uno en inglés, el otro en español. El uno, digamos, en el proceso de afinación ha sido entrenado para identificar sentimientos. En este caso para ser capaz de responder preguntas, pero el núcleo de ese sistema es exactamente el mismo. Y fíjense que la forma como podemos interactuar con este modelo pues es muchísimo más natural. Es decir, las preguntas que le estamos haciendo y las respuestas que nos está entregando son, digamos, un tipo de interacción similares a un tipo de interacción que uno tendría con otro ser humano. Entonces es muy impresionante. Entonces con esto terminamos este tutorial. Si quieren ver más aplicaciones, bien sea de BERT, bien sea de las redes Transformer, en el área del Natural Language Processing, déjenme abajo todos los comentarios. Si este video les gustó, les pido ponerle muchos likes, muchos pulgares hacia arriba. Y si les gusta todo el contenido que he venido publicando acá en el canal y quieren estar enganchados con el canal y saber cualquier novedad, opriman acá abajo la barrita de suscribirse, activen la campanita para recibir todas las notificaciones y déjenme todos sus comentarios acá abajo. Y nos vemos entonces en el próximo video.